Como les indiqué, nosotros estamos comenzando una serie de sermones distintos, enfocándonos en cómo fortalecernos en nuestra fe en medio de momentos difíciles. Les cuento que esta semana tuve el privilegio de estar sentada en mi patio con un señor ya mayor, un miembro mayor de la iglesia, que estaba él compartiendo unas cosas de su vida conmigo, y en medio de eso, sin darse cuenta, me llenó de ese ánimo contándome que muchas veces en la vida que él ha vivido sobre lo largo de los 75 años, él ha encontrado momentos difíciles. Hay que seguir, me dice. Hay que perseverar en la fe, hay que seguir caminando, creyendo que el Señor está en medio de nosotros. Y la semana pasada yo les compartí que como pastora, una de las cosas que me está partiendo el corazón en estos momentos es cuán débil en momentos nosotros no estamos siendo como iglesia. Y no digo solamente Epworth, pero en toda la nación hay un clamor que nosotros no podemos estar en nuestros edificios, que estamos haciendo falta el contacto humano, pero en medio de todo eso, en vez de aferrarnos a Dios, estamos separándonos, abandonando las mismas prácticas que sabemos que fortalecen nuestro caminar. Estamos entrando en discusiones y desacuerdos. Y como nación, estamos más divididos que nunca en estos momentos. Y todavía el carácter, la presencia y el llamado de Dios sigue igual. Quiero comenzar predicando de la esperanza, invitándoles, si no lo han hecho en estos momentos, de no olvidarse de los salmos. De estos salmos que tienen el corazón de David y el corazón de muchos de nosotros en la fe, los momentos en los cuales nos sentimos tan abatidos, tan fuera de lugar, sin las esperanzas y las fuerzas que necesitamos seguir. No es por nada que en los momentos de oración que estamos teniendo juntos, muchas veces el Señor pone un salmo sobre el corazón de las personas. En el Salmo 71, en ti, Señor, me he refugiado. Jamás me dejes quedar en vergüenza. ¿Nos hemos refugiado en Dios en estos días? Sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. En estos días estamos acudiendo a la roca que es nuestro Señor. El Salmo 121, ese salmo tan lindo que está resaltando en mi corazón en estos días, ese salmo que nos dirige a ver de dónde viene nuestro socorro. ¿De dónde viene? Viene de Jehová, viene de nuestro Dios. Nuestra fortaleza viene del Señor que creó el cielo y la tierra, el Señor que nunca cambia, el Señor que está en medio de nosotros, el Señor que está invitándonos, pidiéndonos, acompañándonos en esa carrera de la fe, diciendo: no te des por vencido. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. En medio de la pandemia y cuando termine la pandemia,
en medio de la necesidad y en medio de los momentos más livianos, llenos de gozo de nuestras vidas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer caminando en nuestra fe, fortaleciendo la fe en medio de tiempos difíciles, es andar caminando con la esperanza en Dios. El obispo Desmond Tutu, que era un obispo muy influencial en Sudáfrica, dice que la esperanza es la capacidad de ver luz a pesar de toda la oscuridad. Quiero repetirlo. Esperanza es la capacidad de ver la luz a pesar de toda la oscuridad que nos rodea. Y no es por nada, porque ahora estamos en momentos de mucha dificultad. Pero como cristianos, como personas que caminamos en la fe, como personas que conocemos de dónde viene nuestro socorro, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de ver la luz, aún en medio de la oscuridad. Yo creo que muchas veces nosotros queremos la vida que venga fácil. Queremos tener la fe y la esperanza y el amor en los momentos de mucha abundancia. Pero nuestras vidas en la fe se marcan en las valles, en los momentos en los cuales tenemos que luchar. Y es en medio de la lucha que desarrollamos la capacidad de ver con ojos de fe. Yo creo que la persona de Job es alguien que nos muestra lo importante es caminar con esperanza. Yo les invito que por favor abren sus Biblias, porque vamos a estar en ese libro de Job. Y quiero comenzar en el capítulo 1, donde tenemos el personaje de Job. Dice la Biblia, en la región de Uz había un hombre recto y intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Ese hombre se llama Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. ¿Qué quería decir eso? Primero, que Job era un hombre que seguía a Dios, un hombre que era recto e intachable, un hombre que rechazaba la maldad, un hombre que servía al Señor. Tal vez eso era usted en enero de 2020. Y además de ser un hombre fiel, Job era un hombre que tenía una familia fuerte, grande, 7 hijos, 3 hijas y un montón de animales que en aquel entonces representaba una riqueza. Tenía bendición tras bendición. Y en medio de todo eso, él fue un hombre reconocido. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas y invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellas. Una vez terminando el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaron. O sea, aún en medio de las celebraciones de su casa, Job siempre alzaba sus ojos a su Señor, de donde venía su socorro. Un hombre recto. Se nota en ese libro de la Biblia, está situado para luchar con un tema teológico que es esa idea que muchas veces tenemos, que si servimos a Dios, si somos bendecidos en caminar con Él, nosotros vamos a tener la vida fácil. ¿Quién ha pensado? Si yo simplemente puedo poner mi casa en orden, todo va a caer en su lugar. Y muchas veces ocurre así porque la palabra de Dios nos lleva en el camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si estamos sirviendo como Dios
pide que sirvamos, nosotros tenemos más posibilidad que no vamos a encontrar todos los golpes de la vida. Sin embargo, y ustedes bien lo saben, hay momentos en los cuales viene la maldad, viene el sufrimiento, viene la injusticia y no es causa de nuestras propias decisiones. Y Satanás entra en discusión con Dios. Satanás le dice, ese hombre te sirve. Ese hombre te sirve porque tiene hijos y hijas y un montón de pertenencias. Pero si le quite toda tu protección de él, si quite todos sus bienes, si hace vuelta a su vida, te va a rechazar. Tu vida en enero de 2020, tu vida ahora. ¿Estás más apegado a tu Señor? ¿O estás ya en lucha? ¿Será que estás, Señor? ¿Será que existe? ¿Será que vale la pena? ¿Será que quiero ser parte de una iglesia? ¿Será que quiero servirte? ¿Será que toda la gente de tu iglesia tiene fallas? Yo quiero que nosotros, en una forma bastante profunda, toman radiografía de nosotros en enero de 2020 y nosotros ahora. ¿Qué ha cambiado en nuestros corazones? Ahora que ese mundo tiene tanta dificultad, mi pregunta es, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿Y de dónde estamos parados con la esperanza de ver la luz en medio de la oscuridad? Tal vez ustedes conocen el relato de Job, pero lo bonito de ese libro es que aun cuando Satanás comienza a quitar todas las cosas cómodas de la vida de Job, él no deja de dialogar con Dios. Más bien va donde su Señor y abre su corazón diciéndole cuánto que le duele lo que está ocurriendo. Mi pregunta para nosotros es, ¿lo hemos hecho? Hemos ido donde el Señor a relatar qué nos angustia, qué es pesado, qué es más difícil, cuáles son nuestros temores. O estamos guardando las cosas con el miedo de hablar con honestidad a Dios. En el capítulo 6, por favor, de Job, quiero que escuchen cómo Job le habla a Dios. En eso, Job respondió, cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia. De seguro pesarían más que la arena de los mares. ¿Lo has sentido así? Que si hubieran una pesa tan grande para pesar toda la arena del mar, que el peso, el bulto de esa arena no hace comparación con el peso en tu corazón. Levanta la mano si has tenido ese nivel de peso. Si has sentido que no sabes cómo vas a seguir caminando más. Por tanto que uno va arrastrando. Y Job va y relata todo eso al Señor. Y de repente vienen sus amigos de la iglesia, digamos. Y el primero se llama Bildad. Y Bildad en Job 8, comenzando con el verso 12, comienza a decirle a Job que él no tiene fortaleza porque debe ser que se ha olvidado de Dios. ¿Se ha olvidado de Dios? No creo. Está dialogando con su Dios. Bildad dice, aunque estén floreciendo y nadie los haya cortado, se marchitan antes que otra hierba. Tal es el destino de los que se olvidan de Dios. Y allí quiero hacer un alto. Nosotros en medio del sufrimiento, el Señor no se preocupa cuando nosotros vamos donde Él y le damos todo el peso que llevamos. Donde es que marchitamos es cuando se nos olvida que Dios quiere tener el peso en nuestros corazones. Es cuando vamos sin sentir, sin deseo de conectarse con nadie, cuando nos apartamos de todo. Ahí sí, dice la Biblia, se van a marchitar. Pero si están
en comunicación conmigo. Yo soy tu Dios. Yo puedo ver lo que está pasando. Y tu esperanza nace en medio de confiar que yo soy digno de recibir tus necesidades. Igual, en Job 11 vemos otro amigo religioso de Job, Zofar. Y Zofar en Job 11 comienza a relatar a Job qué significa una vida sin Dios. Pero una cosa mantuviste en secreto, perdón. Pero si le entregas tu corazón y así Él extiende las manos, y si te apartas del pecado que has cometido, en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre del temor. Es cierto lo que dice Zofar. Si nos apartamos del mal, si buscamos a Dios, si seguimos en el caminar, pero Zofar lo dice a Job como para acusarle, a decir, todo el sufrimiento tuyo debe de ser indicación que te has apartado de Dios. Y no es cierto. Más bien la oscuridad que le rodea, la oscuridad que rodea a Job, no es indicación de su falta de fidelidad, pero es momento en lo cual Job puede formar su esperanza. Y me pregunta para todos, ¿es dónde estamos? ¿Dónde estamos en ese caminar propio de nuestra fe? Cuando te vas a tu casa, cuando estás solo, cuando estás caminando a la par de alguien muy querido, cuando estás comiendo en la mesa familiar, ¿dónde está tu corazón? ¿Tenés la esperanza que Dios está obrando en tu vida o estás ya amargo, apartado, resistente, dando más cabida a tus ansiedades y adicciones que la palabra de Dios? Para continuar o para terminar, quiero hablar de 3 formas que yo creo que necesitamos usar para formar la esperanza en nuestras vidas. Primero, vivir con esperanza verdadera requiere tiempo. Cuando uno experimenta un dolor en su vida, muchas veces queremos que la persona diga de inmediato, adiós, yo confío que está conmigo, pero en el momento del dolor puede ser tanto que la persona más bien necesita clamar al Señor diciendo, me está partiendo el corazón. Estuve con una señora el martes de esta semana que falleció su esposo de muchos años. Y después de 3, 4 años caminar, me dijo, pastora, nunca jamás pensé que iba a ser tan difícil. Ya estoy parada, me dice, pero cuánto me ha costado. La esperanza en fe requiere tiempo, porque es como una semilla. Es como una decisión de no darte por vencido. Es una decisión de seguir caminando, no en base de tus sentimientos, pero en base de tu plática y tu lucha con tu Señor. La segunda cosa, más que el tiempo que se necesita para dejar espacio a la esperanza, es el espacio. Quiero que ustedes se pongan a pensar. Cuando tu semana está llena de quehaceres, cuando vas corriendo de un lugar a otro lugar, cuando tenés tantas cosas encima que ni siquiera podés pensar, mucho menos salir a ver al aire libre, ¿sentís esperanza? ¿O sentís angustia, cansancio, que el mundo se está achicando? Parte de lo que necesitamos para vivir en la esperanza es crear los espacios para nosotros comenzar a sentir que Dios vivo está todavía activo.
Me fui a la casa de una señora de la iglesia y estuve allí sentada en su patio y ella me comienza a platicar de todos los animales que ella ha visto. Aquí hay una araña, me dice, que siempre forma su tela. Por allí hay 2 nidos de pájaros que luchan, que no son muy bonitos uno al otro. Allí hay unos conejos. Y lo que me di cuenta es que después de luchar con depresión, la señora había creado espacio donde ella podía comenzar a ver la mano y la obra de Dios. Y en ese espacio se iba creciendo más y más su capacidad de ver la luz aún en medio de la oscuridad. La tercera cosa que creo que nosotros necesitamos en eso de fortalecer nuestra fe y aferrarnos a la esperanza es el descanso. Y óigame bien, si no tenemos la capacidad de sabbat, de descanso, de estar quieto, siempre estamos en una carrera para entender la causa, para responder al conflicto, para mejorar la situación. Más bien, Job está frente a su Dios diciendo, me duele, Señor, me duele. Pero aquí me quedo quieto delante de usted, esperando que mueve, que me revela, que me sana, que me da convicción de mis propios pecados, que me da la luz en medio de esa oscuridad. En estos momentos que no se alivia la pandemia, que la iglesia no puede volver a como quisiéramos, que la situación financiera se pone más crítica, queremos empujar con toda nuestra fuerza a resolver todo. Y el Señor dice, shh, la esperanza nace en tu capacidad de estar enfrente de mí, confiando que mi carácter no ha cambiado. Mi amor por vos no ha cambiado. Y lo que yo quiero de tu vida no ha cambiado. ¿Sabes que al final del libro de Job, todas las preguntas teológicas que tiró Job, que tiró sus amigos, toda la discusión, ninguno se resuelve? Job llega a un entender que está en la presencia de un Dios tan grande que no tiene que ni entender todo, más bien sentir el descanso del carácter tan amoroso de su Dios. Esta semana yo quiero que tomen en cuenta el pasaje de Hebreos 12. Primero reconociendo que estamos rodeados de una multitud grande de testigos. Hemos hablado del legado. ¿Cuántos ancianos de tu propia familia han pasado por circunstancias aún más difíciles que esta? Yo quiero que corren con perseverancia la carrera que tenemos por delante, no para llegar primero, pero entendiendo que no es quien llega primero, es que todos llegamos al final, agarrado de la mano de nuestro Dios. Y como dice en el verso 2, hay que fijarnos en Jesús, hay que levantar nuestros ojos. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra fortaleza? La esperanza no es un pintado de bonito, no es una risa plástica, es una semilla, una determinación, una fe en el carácter de Dios aún cuando no entendemos.
requiere de tiempo. Es un proceso con tu Dios. Pero en vez de correr, esconderse, busquen a Él. Es algo que requiere espacio. Si vos tenés que tener todas las respuestas, ¿cómo te va a responder Dios? Si necesitas la luz en la forma que siempre ha llegado, ¿cómo vas a ver la tela de araña en tu patio? Y requiere de descanso, confiado que el Señor está obrando.